Que estén aquí estudiantes universitarios que se han manifestado, unos a favor de la reforma al Poder Judicial, otros en contra de la reforma al Poder Judicial, y hoy han aceptado, que esto es un gran síntoma, por supuesto, dialogar en esta mesa, intercambiar ideas. Le doy la bienvenida a Luis de Yair Gómez Galván, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar aquí. Melina Machado, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenida, Melina. Así es, mucho gusto, buenos días, qué gusto estar aquí con todos Al ustedes. contrario, muchas gracias. Luis Antonio, ya habías estado acá con nosotros, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí, muchísimas gracias. Y le doy la bienvenida a Inés Camacho, de Derecho de la Panamericana. Así es, muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a los cuatro. A ver, habíamos escuchado ya la parte de por qué en contra de la reforma al Poder Judicial. Déjenme empezar con los compañeros que se han sumado a esta mesa. Luis de Yair Gómez, ¿por qué a favor de la reforma al Poder Judicial ustedes como estudiantes universitarios? Bueno, primero creo que tenemos un compromiso como jóvenes universitarios de la UNAM. Tenemos un compromiso con la nación estatutariamente, también tenemos un compromiso con la gente que paga nuestros estudios y creemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial porque México se merece un sistema que no esté lleno de corrupción, que no contravenga los intereses de la mayoría, que no se base en que la justicia sea de quien la puede pagar. Entonces por eso creemos que es necesaria transformar el Poder Judicial de nuestro país. Y muchos estudiantes, trabajadores y académicos también estamos a favor de la reforma dentro de la universidad y pues ha quedado claro en los últimos días que pues también nos estamos movilizando porque queremos esa reforma. Lo vimos ayer, se movilizaron ahí en la Suprema Corte, salieron dos de las ministras, Lenia Batres y Loreta Ortiz, salieron pues a agradecer el apoyo, lo que ellas llaman el apoyo porque ellas están a favor también de esta reforma. Melina Machado, ¿cuál sería tu primera reflexión y por qué en contra? ¿Por qué a favor de la reforma? Perdóname. Sí, pues bueno, también una de las cosas más importantes para al momento de reflexionar sobre el Poder Judicial es que históricamente ha sido uno de los más opacos, de los con menos visibilidad pública. Entonces, en ese sentido, ahora también lo que nos alegra mucho es que esté en el centro de la discusión, en el ojo público, que se esté debatiendo, ¿no? Cuando antes no se hacía. Y eso permitía que jueces, ministros, magistrados pues actuaran incluso en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Eso nos parece también a nosotros muy, muy importante, esta cuestión que creo que es uno de los puntos más controversiales que han querido manejar sobre la elección del voto popular, del voto directo para elegir a estas personas juzgadoras. Bueno, es que hay que ver qué es lo que hay detrás de eso, no solamente es poner el voto en la urna, es que eso nos va a permitir también estar más, que el Poder Judicial y la sociedad, la ciudadanía sean más cercanos. Bien. Porque estoy segura de que hay muchas personas que no conocen ni el nombre de las personas que integran la Suprema Corte, ni de los jueces. Ni de los diputados, ni de los jueces, ni del gobernador, ni de los alcaldes, ¿no? Ni de los jueces o magistrados. A ver, déjame ir con Luis Antonio Figueroa. ¿Qué opinas de los argumentos que dan tus compañeros, Luis? Sí, bueno, antes que nada agradezco la oportunidad de estar aquí, todo el respeto a mis compañeros, pues aquí hasta esta diferencia de opiniones. Me parece que el diálogo constructivo siempre es muy importante. Como menciona, bueno, yo también soy perteneciente a la UNAM, como ya lo he platicado, y al igual que mencionó mi tocayo Luis, pues sí, la UNAM tiene un compromiso social con el país, sí pagan con sus impuestos la ciudadanía, nuestros estudios, y por eso también yo estoy en contra de esta reforma, porque tenemos ese compromiso para el país. Y como mencionaba Melina, bueno, yo difiero en que la actuación de los jueces no debería ser de acuerdo a los intereses del pueblo. Los jueces deberían de actuar de acuerdo a la impartición de justicia, no estar sometido a algún interés de algún particular ni de algún grupo social en específico, sino que realmente estar basados en la justicia. A ver, Melina, ¿qué respondes a eso? Sí, exactamente, nosotros también nos pronunciamos a favor de la justicia, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que las sentencias del Poder Judicial dejan libre a delincuentes, ¿no? Pues ahí, ¿de qué justicia podemos estar hablando? O pongo un caso también muy, muy concreto, muy específico. El freno que se dio a la reforma eléctrica que se había propuesto en 2021. Bueno, eso, el principal objetivo era devolver la soberanía energética, un poco de esa soberanía energética al Estado, y la Suprema Corte la frenó, argumentando
a favor de la competencia económica, es decir, a favor de los intereses de empresas extranjeras. A ver, Inés Camacho. Bueno, primero que nada, gracias por la Bienvenida. oportunidad. Y quisiera aclarar un poco antes de empezar, pues que a diferencia de lo que se ha venido diciendo en redes sociales, nosotros no apoyamos a ningún partido político, estamos aquí simplemente como estudiantes verdaderamente preocupados, consternados por el futuro de su país y por el futuro del país que nos va a quedar a nosotros después de esta reforma, por la democracia. Entonces, bueno, después de esa aclaración, quisiera decirte a ti, Melinda, que sí, precisamente sobre lo que comentas de la poca visibilidad pública del Poder Judicial, por ejemplo, es en razón de esta poca visibilidad que el Poder Judicial se ha mantenido fuera de la politización, ¿no? Fuera del ojo público y que ha permitido la imparcialidad de este Poder Judicial. Adelante, Luis. Sí, bueno, yo diría primero que sí son estudiantes y a lo mejor ustedes no se dan cuenta a quién le hacen el juego. El compañero ahorita hablaba de la financiación de la Facultad de Derecho. Yo te invito a que busques cuál es la financiación de la Facultad de Derecho y te darás cuenta que el PRI ahí está metido. Yo creo que más que en la Cámara, yo creo que tiene más base el PRI en la Facultad de Derecho que en la Cámara de Diputados. Entonces también te invito a que veas el financiamiento de la facultad, que busques de dónde viene el director de la facultad y la mayoría de los profesores, bueno, ¿no? Y respecto a si somos de un partido o no somos un partido que buscan que ustedes están a favor de la democracia, de lo mejor del país, el Poder Judicial, la mayoría de las sentencias que se emiten y los principales temas de los que se ocupa son cuestiones fiscales y económicas. Da la casualidad que la mayoría son para intereses extranjeros. Yo les pregunto si eso es el bien del país. A ver, Luis, responde. ¿Qué clase de país quieren? ¿Un país ninguneado por los intereses extranjeros o un país libre y soberano? Luis Antonio. Sí, bueno, gracias por tus comentarios. Bueno, en la facultad, te comento, ya no hay un director, es una directora, se cambió hace meses, y no hay una base priista, al contrario, está abierto a la pluralidad. Da clases Ricardo Monreal, principal promotor de la reforma, da clases el próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. Entonces, bueno, no hay una politización, ni tampoco solamente hay un sector, sino que está abierto a la libertad de cátedra de todos. En la facultad da clase de diferentes personajes, tanto del lado de que está a favor de la reforma como de los que estamos en contra. Y sí estoy consciente del presupuesto, y la Facultad de Derecho no es de las facultades en la UNAM que tenga el mayor presupuesto, al contrario, me parece que es de las de menos. Entonces, bueno, ¿de dónde sale ese presupuesto? El que designa rectoría. Las aportaciones, las donaciones voluntarias que hacen distintos a la personajes. UNAM, te comento, el presupuesto lo asigna el presidente, el Poder Ejecutivo da el No, a lo la asigna, UNAM lo y asigna es el a Poder propuesto hacia el Legislativo. Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo. Y bueno, ¿cuáles son los datos que tú tienes, Luis de Yair, respecto a las donaciones? ¿Cuánto? No. ¿Quiénes? Bueno, el tema ahí de quiénes dan el financiamiento, desde luego, compañero, estudias Derecho, bueno, el poder Legislativo es quien vota los presupuestos, se le dan Ajá. 52 mil millones de pesos a la UNAM. De nuestros impuestos, De ¿no? nuestros Sí. impuestos, Ajá. de todas y todos. Yo estoy hablando ahorita, tú dices que hay libertad de cátedra en la Facultad de Derecho y demás, yo les preguntaría, yo no sé por qué los compañeros de Derecho están tan confundidos, y yo lo digo así, extraviados, no se dan cuenta que le están haciendo el juego a los intereses más bajos, más viles, más rapaces, más individualistas. Los compañeros de las marchas, yo fui a pararme a las marchas, ni siquiera saben responder. Yo les invito a que vean un video que subimos en las cuentas del colectivo Axolotl, donde se muestra que los compañeros de Derecho no saben ni por qué estaban marchando. Y la gran mayoría de los compañeros de Derecho, de la movilización de Derecho, eran camiones del Poder Judicial. A esa clase de intereses me refiero. Cuando tú ves los planes de estudios que hay en la Facultad de Derecho, te das cuenta por qué los compañeros salen a defender la corrupción y el influyentismo, nepotismo que hay en el Poder Judicial, porque saben que solo así pueden avanzar dentro de ese sistema. Yo no sé si ustedes quieren, yo no sé si ustedes piensan que México se merece un sistema de justicia mediocre. Yo creo que este país es mucha pieza y la gente merece algo mejor. Inés Camacho, menciona a Luis de Yair, es que tenemos dos Luises, Luis de Yair y Luis Antonio, uno a favor, uno en contra. Dice Luis de Yair, pues dejas entrever, ¿no?, que hay partidos políticos detrás de esta manifestación, que hay algún interés detrás de la manifestación de los estudiantes que están en contra. Sí, ahí estaban camiones del Poder Judicial, profesores priistas que decían salgan alumnos a la manifestación, ahí está. Y no nos espantamos, decimos las cosas de frente, todos tenemos una visión política, una postura política, nosotros no nos hacemos que no politizamos, más bien sí, venimos aquí a politizar.
y de frente lo decimos. Sin A ningún ver, problema. Inés Camacho. Pues yo opino que esa postura es un poco intentar deslegitimar al movimiento estudiantil que ha nacido de manera orgánica por la profunda preocupación de todos los estudiantes, bueno, no de todos, pero de varios de los estudiantes en México, universitarios, que temen por esta ruptura con la democracia. De mi experiencia personal, creo que varios de los estudiantes fuimos nosotros quienes entre nosotros nos organizamos como todos para poder salir a marchar. No hay ningún partido político, bueno, no me lo van a decir, pero bueno, alguien que les esté guiando, aconsejando, Luis, de algún partido, que pueda ser maestro, que pueda ser catedrático, lo que sea. Para nada, el movimiento surge de estudiantes, de ¿Y universitarios. esto de los camiones que señala Luis de Yair? Sí, bueno, la marcha organizada por la Facultad de Derecho fue organizada totalmente por alumnos. Se hizo la invitación también a todas las facultades que quisieran participar, no solamente sectorizándolo en Derecho. Y sí asistieron miembros del Poder Judicial. Bien. Eso no está oculto, Bien. eso no se negó en ningún momento. Y nos parece que no hay ningún problema Sí. en ello, porque justo se mantuvieron hasta atrás. O sea, se unieron trabajadores del Poder Judicial Sí, claro. a la marcha, no es que los hubieran Principalmente- llevado a ustedes. No, principalmente Una egresados. convocatoria abierta a la sociedad civil y a las personas que quisieran salir a defender la democracia. Entre ellos estaban trabajadores del Poder Judicial, Luis Yair. Sí, así es. Sí, Sí, y sí, es sí. algo que no se nega. Ujú. También me gustaría agregar... Bueno, ahora que regresemos del corte, regresamos contigo y me dicen qué es lo que les preocupa en ambos lados de que se apruebe o no se apruebe esta reforma. Me cuentan ahora que En volvamos. Soriana lleva papa blanca. Y quiero aprovechar el tiempo a los estudiantes de diversas universidades, bueno, de la UNAM y Panamericana, básicamente. Del lado a favor, ya conocen a Luis Antonio Figueroa, él es de Derecho de la UNAM, había estado ya con nosotros, Inés Camacho se suma ahora de la Universidad Panamericana, del lado de contra. A favor, Melina Machado, de Ciencias Políticas de la UNAM, y Luis de Yair González Galván, de... Gómez Galván. ¿No es de Yair? Luis de Yair Gómez Galván. Gómez Galván, de la UNAM también. A ver, nos habíamos quedado contigo, Luis Antonio Figueroa. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me parece que es de suma importancia ya regresar un poco más a la reforma, al tema de la A ver. reforma, debatirlo. Hace unos instantes, previo al corte, se mencionaba pues el tema de que los jueces no deberían estar tal vez tan escondidos, porque podrían resolver las cosas en lo oscurito, mencionaban. Bueno, yo considero que mis compañeros ya leyeron la reforma. Dentro de la reforma se proponen los jueces sin rostro, Sí. igual que se propuso en el sexenio de Calderón. Se busca realmente mantener a los jueces en lo oscurito. Entonces, bueno, ¿es correcto mantenerlos en lo oscurito o ya no es correcto? Porque por una parte la reforma menciona que tienen que ser sin rostro, y bueno, mis compañeros mencionaron que no pueden estar en lo oscurito, al contrario, hay que conocerlos más. A ver, ¿qué respondes? ¿Quién quiere responder? ¿Quién de los dos? Sí, claro. ¿Melina? El tema de los jueces sin rostro es justamente una cuestión de protección. Cuando emiten ciertas sentencias, sobre todo en casos, por ejemplo, de crimen organizado, es importante, por supuesto, mantenerlos en ese sentido para su propia protección. De lo que estamos hablando nosotros de tenerlos bajo escrutinio público vigilados es en otro tipo de casos en los que su actuación puede ir en contra de tanto de la Constitución y de otro tipo de intereses de las mayorías. Estamos hablando de que nos preocupa la democracia. Bueno, entonces también seamos congruentes y planteemos que el Poder Judicial también debe de democratizarse. ¿La forma de democratizarse, Luis Gómez, es a través del voto popular? Yo creo que es una de las alternativas que se está planteando. Primero, yo creo que hay una cierta miedo de querer innovar. Yo les digo, los compañeros que estudian Derecho lo deberían saber, México siempre ha innovado en el derecho. En la Constitución de 1824 la ciudadanía era universal, a diferencia de muchos países como Estados Unidos, donde la esclavitud existía hasta 1865. 1857 innovamos en el derecho y se inventó la laicidad del Estado y se quedó en un texto constitucional. Mariano Otero, un joven, además, ustedes deberían saberlo, inventó el amparo. En la Constitución de 1917 fuimos la primera nación del mundo en dar derechos sociales a los trabajadores y a las mayorías. Hoy estamos innovando una vez más y yo creo que esa es la alternativa, que lo público sea cada vez más público y a los problemas de la democracia, pues más democracia. Luis Antonio. Sí, bueno, justo menciona el amparo, pues no es lo que pretenden también eliminar dentro de esta reforma del Poder Judicial.
Entonces, sí es una innovación de México y es una innovación que buscan eliminar en esta reforma. ¿Buscan eliminar el amparo en la reforma? Mariano Otero viera cómo usa el amparo ahorita la Suprema Corte, yo creo que se jalaría los pelos y se revolcaría en su tumba. Bueno, pero entonces, porque se dan amparos para condonar impuestos de miles de millones de pesos que necesita la Federación para cosas como tu educación, compañero. sí, pero A ver, te invito Luis Antonio, a no tu educación. contradecirte en esa parte, porque bueno, por un lado quieres mencionar a Otero, mencionar su amparo, por otro lado quieres eliminarlo y volver a matar a Otero. Si Otero estuviera vivo, se volvería a morir, con la propuesta que tiene. No, bueno, ustedes lo matarían. Inés, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la reforma? ¿Qué es lo que más te preocupa? Ok, primero que nada, mi compañero Luis acaba de mencionar todas estas cuestiones de innovación. Yo no llamaría esta reforma innovación, la llamaría un retroceso, y es un retroceso importante. En lo principal, lo que más me importa es que, dado el carácter contramayoritario de la función judicial, las personas juzgadoras deben de ser independientes a las mayorías. Y esto es algo a lo que la reforma no se apega. ¿Dependientes de quién, entonces? Dependientes de los poderes de la Unión, que son quienes van a preseleccionar a los candidatos, dependientes de los poderes fácticos, como por ejemplo el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, que como se ha visto históricamente, pues han tenido gran repercusión en las elecciones políticas de diputados, de senadores, incluso se acusa de las presidenciales. ¿Alguien quiere responder? Melina. Bueno, a mí me gustaría retomar esta cuestión que decíamos de las preocupaciones como personas universitarias, como personas a favor de la democracia. Bueno, algunos datos, ¿no? Mientras que un profesor de asignatura de la UNAM gana un sueldo de 1,800 pesos mensuales netos aproximadamente, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana arriba de 200,000 pesos mensuales netos, ¿no? Entonces, otro dato, mientras magistrados y jueces ganan un salario diario neto promedio de 4,000 pesos, es un poco más. Diario. Diario. Es una, verdaderamente, ¿no? Es una cuestión incluso de justicia social, y ahí sí está también el tema de ¿qué democracia es esa cuando una persona gana en un día lo que miles de trabajadores mexicanos ganan en una quincena incluso. Bueno, ahí también les invito a checar entonces el salario que tiene el maestro Jaime Moreno Garavilla, que estuvo con ustedes en rectoría apoyando esta prorreforma. Entonces, bueno, también chequen eso. Menciona la democracia. La democracia, bueno, en la Constitución... Perdóname, ¿quién es el maestro? Es maestro, ¿Es fue un diputado, catedrático? fue diputado federal. Que nos acompañó También en nuestra rueda de prensa, a favor. Es de los que estuvo ¿De promoviendo Morena? la de reforma. la reforma judicial. ¿De Morena? Sí, bueno, Oh, ya se Él sumó. él es profesor. Él ¿Y es cuánto profesor, es profesor de asignatura, debe ganar bien. No sé cuánto gane, yo no me metí a ver, pero los profesores de asignatura Entonces, ¿dónde está ganan la bien. justicia social que menciona tu compañera? ¿Por qué No. unos van a ganar más que otros? Si es Bueno, la justicia social, para que las cosas sucedan hay que tener voluntad. Para que las cosas se hagan hay que tener voluntad. Y este gobierno ha demostrado voluntad de justicia social, tanto que hay 9 millones de pobres menos. Así de sencillo. Hay voluntad en la universidad para que las cosas cambien. Tú eres estudiante de la UNAM, sabes que hay un movimiento por subir los sueldos de los profesores desde hace años. Deberías también sumarte a ese. Claro. Y por eso nosotros estamos con la voluntad, no solo de un grupo pequeño, como decía la compañera, de que tiene que responder, no tiene que responder a intereses de la mayoría, no, sí, la voluntad popular, 36 millones de votos. Me van a decir que Andrés Manuel ganó por las instituciones y que Claudia Sheinbaum ganó por las instituciones, no. Andrés Manuel ganó porque recorrió el país y habló con la gente y votaron 30 millones de personas Nos por quedan él. 30 segundos de este bloque, Luis Antonio, adelante. Sí, bueno, mencionan la democracia, ¿no? Esta democracia rendida ante el poder de esta supuesta mayoría. En las elecciones participaron de la población con capacidad de votar el 70%. De este 70% fueron alrededor del 49% los que votaron por Claudia Sheinbaum. ¿Realmente es una mayoría? Porque la mayoría son los que no votaron por ella. Entonces, realmente buscamos también una democracia constitucional. Artículo 3 constitucional, los invito a leerlo, menciona que la democracia no solamente es el voto popular y el voto de las mayorías, sino realmente un mejoramiento económico. Bien, regreso. Grupo Fórmula, abriendo. Bueno, pues vamos a concluir esta primera conversación. Primero felicitándolos a los 4, Inés, Luis Antonio, Melina, Luis Gómez. Felicitándolos a los 4 por este debate, porque son muy jóvenes, nadie tiene más de 21 años en esta mesa.
Entonces me da mucho gusto que estén a este nivel de debate, involucrados con la vida de México, con el futuro, unos a favor, otros en contra, se pueden sentar en la mesa a conversar y a intercambiar puntos de vista, y ese creo que es un gran ejemplo para sus compañeros e incluso para los políticos adultos, ¿eh? Así que muchas gracias y felicidades a los 4. Una conclusión, Inés, sobre Claro lo que está sí. pasando en el país. Bueno, pues hemos visto a lo largo de esta mesa que los argumentos de mis compañeros son meramente políticos y que pretenden polarizarnos, y ello nada más demuestra que al no haberse metido sustancialmente a los argumentos de la reforma, pues realmente no hay argumentos para sostenerla en los términos en los que se presenta. Yo creo que, respondiendo a lo que señalan sobre que el voto popular va a llegar a la democratización de la justicia, les diría, la función judicial no es democrática. Lejos de defender los intereses del pueblo, cobra relevancia un juez como árbitro entre poderes, intérprete y guardián de la Constitución, y su labor no es democrática. Actualmente los jueces a quienes le deben fidelidad es a la Constitución, pero si permitimos esta atrocidad que se presenta, a quienes le van a deber esta fidelidad son a sus votantes y a aquellos poderes fácticos que los impulsaron para llegar a ese puesto. Inés Camacho, de la Universidad Panamericana, gracias. Luis Gómez. Sí, yo nada más diría que primero dicen que no tenemos argumentos jurídicos. Bueno, yo tampoco se los escuché, o sea, yo escucho que como que vienen a repetir el rollo que sea y las mentiras que se han argumentado en contra de la reforma. Y yo te diría, nuestra Constitución, ¿cómo se llama? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nuestra Carta Magna, justamente, como dicen. Ahorita se pusieron a citar artículos. Bueno, yo les cito el artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo, que es el soberano, ¿no? En ese sentido, si nosotros fuéramos antidemocráticos y fuéramos iguales a lo que existía en este país, hoy con la mayoría que hay en las cámaras y con la aprobación que tiene, que ahorita estaba escuchando que es del 60 y pico %, perfectamente se podría disolver la Suprema Corte y el Poder Judicial. Perfectamente se podría esperar 10 o 8 años para tener una corte a modo. No queremos eso. Estamos a favor de la reforma porque estamos en contra de la corrupción y a favor de la democracia. Luis Gómez, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Luis. Gracias, Luis Antonio. Sí, muchísimas gracias. Bueno, parece también un insulto a nuestra inteligencia en lo que menciona el compañero, de que no nos metemos en temas realmente académicos. Bueno, les he citado la Constitución, artículo 49 constitucional, división de poderes, les invito a leerla, es importante para mantener una democracia constitucional, artículo 3, los invito a leerlo, que se mejore la economía, que no se viole el TEMEC, que no se violen los tratados internacionales, que no nos tenga que llamar la atención la OEA, que no se viole aquello que firmó el pueblo, ¿no? Mencionas al pueblo, claro, somos soberanos, y mencionas al pueblo, el pueblo eligió a sus senadores y los senadores ratificaron los tratados internacionales firmados por el presidente. Entonces, bueno, el pueblo es importante, pero también los poderes de la Unión, porque mantienen un equilibrio. No podemos tener un poder judicial a modo ni supeditado al poder del Ejecutivo. También es importante mencionar el tema del Consejo de la Judicatura Federal. Los jueces necesitan saber que van a mantener su trabajo para poder seguir haciendo la justicia. No sentir que el día de mañana cualquier persona va a poder denunciarlos para destituirlos e incluso meterlos a la cárcel, y que de esa forma no puedan realizar su trabajo como debería de ser. Entonces, concluyo diciendo que realmente necesitamos tener certidumbre de la ley y no vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Luis Antonio Figueroa, del Derecho de la UNAM. Gracias. Gracias. Melina Machado. Sí, claro, pues efectivamente nuestros argumentos son políticos. Una reforma no es nada más el acto de legislar, no es nada más un hecho jurídico, es un hecho político también, como bien lo decía mi compañero. Y sí, por supuesto, el Poder Judicial debe de atender como norma suprema la Constitución, pero ¿qué pasa cuando de 258,000 tesis aisladas y jurisprudenciales, tan solo 308 tocan derechos sociales? Y más de 15,000 tocan derechos económicos referentes a propiedad privada, etcétera. Entonces, ahí sí es muy importante. Además, justo traes a colación el tema del Consejo de la Judicatura Federal. Nosotros consideramos también fundamental para el buen desarrollo de la democracia, del Estado de Derecho, instituciones sólidas. ¿Cómo se puede considerar una institución sólida en la que se encuentran más de 6,000 redes de nepotismo, de lazos familiares?
Gracias a los cuatro. Gracias, en verdad. Muchas gracias a los cuatro jóvenes que vinieron hoy a debatir respecto a la reforma al Poder Judicial. Gracias. Buenos días. Al contrario, gracias. Son las 9:05. En este espacio, los líderes parlamentarios de la oposición en el Senado aseguraron que sus bancadas votarán contra la reforma al Poder Judicial. Esto me dijo el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe. ¿Qué tanto puede meter las manos al fuego por su